La lección se titula Hablando el lenguaje de los jóvenes, el problema de la comunicación. Lo primero que quiero decirle es que hablar el lenguaje de los jóvenes no significa que usted se vuelva un pachuco, porque a veces hay gente que entiende que es eso, entiende que es, sí, es que yo me llevo muy bien con ellos, ¿verdad? Porque yo hablo igual que ellos. No. Tiene que haber un adulto en la sala, ¿verdad? Alguien que se comporte como tal. Entonces, no, una cosa es que usted entienda lo que están diciendo y otra cosa es que usted use el mismo lenguaje. Son cosas diferentes, ¿verdad? Vamos entonces, de una vez allá a la primera página, viendo algunos conceptos básicos acerca de la comunicación. Lo primero que voy a decir es muy básico, casi que lo sabemos desde la escuela. En todo proceso comunicativo debe existir algunos elementos mínimos: emisor, receptor, canal, lenguaje. Ponga allí lenguaje. La palabra que va allí es lenguaje. Son elementos mínimos que tienen que existir. Entonces, cuando nosotros estamos comunicándonos con los jóvenes, tenemos que asegurarnos que esos elementos están presentes. ¿Usted dirá, bueno, pero eso suele ser así, es como lo normal? Vamos a avanzar un poquito para que usted vea a qué me refiero. La comunicación se puede llevar a cabo por diferentes medios: una comunicación oral, una comunicación escrita, una comunicación por señas, una comunicación por lenguaje corporal, entre otras, ¿verdad? Entonces la palabra que tiene que anotar allí es diferentes medios. Diferentes medios. Obviamente, dependiendo del medio, usted tiene que empezar a tener ciertos cuidados. Si la comunicación va a ser oral, se espera que las dos personas hablen el mismo idioma, ¿verdad? Que lo hablen adecuadamente, que usen las palabras correctas para darse a entender. Es como una cuestión lógica, ¿verdad? Pero a veces los jóvenes se quejan de que no hay un esfuerzo por entenderlos. Y se quejan directamente. Dicen: es que yo he tratado de hablar con mis líderes, pero no se puede. Entonces uno dice: es extraño. Pareciera que todos los elementos de la comunicación están presentes. ¿Qué es lo que está faltando? Que se dice: no se puede. Los papás llegan a ustedes: he tratado de hablar con él, he tratado de hablar con ella, pero no se puede. Eso quiere decir que algún otro ingrediente está faltando en la comunicación, aunque los demás estén. Vamos a empezar a ver algunos de esos. Dice, por ejemplo, en el acto de la comunicación debe existir, la palabra que va ahí es reciprocidad. Reciprocidad. Es decir, ahí le pongo qué quiere decir: que quienes participan en ella tengan turnos, donde a veces juegan el rol de emisores y en otra de receptores de los mensajes. Cuando no hay reciprocidad, es uno de los primeros síntomas de una comunicación mal establecida. ¿Le ha tocado a usted estar alguna vez con una persona que no respeta esa sencilla regla? Tal vez la persona pregunta algo como esto: ¿qué hiciste en tus vacaciones? Y usted dice: no, fui a pasear. Y usted ya se dispone a explicar que fue su paseo y la cosa dice: yo también. No, mira qué carga, no es que me fui y listo, se acabó. Usted no participó más. De ahí en adelante esa persona habla y habla y habla y habla, dice todo lo que ha hecho, todo lo que le gustaría hacer, y usted está así como: ¿en qué momento participo yo? ¿Verdad? Y a veces me dice: uy, yo me tengo que ir. Y usted dice: ¿verdad? Bueno, a veces también como líderes podemos comportarnos de esa manera. El joven dice: quiero hablar. Sí, claro, aquí estamos para hablar. ¿Qué pasa? Y a veces dice: no sé,
es que me he sentido un poco solo. No, pero no tenés por qué sentirte solo. Recordad que aquí me tenés a mí, aquí tenés a todos los jóvenes, tenés la iglesia siempre a tu disposición, Dios está contigo, la familia está contigo, tienes que saber, ¿verdad? Y nunca lo dejamos hablar. La siguiente hora fue una exhortación y al final le decimos, oremos. Oremos. Y dice, bueno, qué buena consejería le di. Salió animado. Él nunca lo dejé hablar. Entonces no supe qué era lo que quería decirme, ¿verdad? No supe qué era lo que quería preguntarme, porque yo asumí. Hoy vamos a hablar acerca de asumir. Pero lo primero que quiero entonces que le quede claro es, una buena comunicación es recíproca. Y ser recíproco quiere decir que usted tiene que forzar esa reciprocidad a veces. ¿Por qué? Porque a veces el joven dice, ¿entendiste? Y entonces se vuelve más un tipo clase, ¿verdad? Entonces hay que promover que hable el joven. Y eso lo hacemos no con preguntas tan cerradas como ¿entendiste? Está muy fácil responder esa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te gustó? No. ¿Te parece? Sí. Está demasiado fácil. Entonces te hace preguntas más abiertas. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Es una buena pregunta. ¿Qué parte de lo que te he dicho no te gusta? ¿Qué parte del comportamiento de tus papás te enoja más? Entonces, le llevamos a que hable. Queremos que hable. El protagonista de la historia en la comunicación con jóvenes tiene que ser el joven. Tiene que ser. Y usted simplemente va direccionando lo que tenga que comunicar. Dice el siguiente punto, el canal de comunicación. Ojalá usted se grabe bien este punto que vamos a ver. El canal de comunicación es muy importante, ya que si no se tiene cuidado, se puede caer en el error de usarlo indistintamente. En otras palabras, usted piense que no importa el canal, con tal de que la comunicación se dé, ¿verdad? Entonces decimos, no, si nos estamos comunicando, no hay problema, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, alguien podría querer establecer una conversación personal por medio de una aplicación de teléfono, o mantener una discusión a través de una aplicación de chat, o peor todavía, pretender darse a entender por medio de mensajes de correo electrónico. El canal por medio del cual se llevará a cabo la comunicación es tan importante como para darle toda la atención del caso. Pastor, mira que me pasó esto y en este momento no sé qué hacer y tengo... Y ahí está el pastor. No, mire, lo que usted tiene que hacer, ese no es el canal para hacer eso. A menos de que usted no tenga otro. Y si no tiene otro, eso es mejor que nada, ciertamente. Pero no es el canal. Cuando usted escribe textos, los textos van planos. El tono lo pone la persona que los recibe. Entonces, si la persona quiere entender que usted le está regañando, por ejemplo, dice, oh, pero ¿por qué me habla así? Dice, pero no, el mensaje no tiene ningún tono. Entonces dice, no, pero yo entendí que sí tiene un tono, ¿verdad? Entendí que me está regañando. Entendí que no quiere hablar conmigo. Y usted puede armar un problema más grande por medio de ese tipo de conversación, ¿verdad? Entonces, el canal importa. O sea, se puede decir, no vamos a conversar esto por aquí. ¿Es válido? No vamos a conversar esto por aquí. Vas a venir mejor, temprano, el próximo sábado, a tal hora, y vamos a conversar esto. O ya de por sí, vamos a visitar, mañana te vamos a visitar a tal hora, y ahí vamos a conversar al respecto. Nada sustituye una conversación cara a cara. Porque usted ve cosas que no puede ver en el mensaje. Usted ve expresiones, usted ve si está de acuerdo o no está de acuerdo, usted ve si le molestó o no le molestó, ¿cierto? Usted puede leer esas cosas, puede preguntar, que es lo que le decía ahora, ¿verdad? Vi que no te gustó mucho lo que te acabo de decir. No, ¿por qué dice eso? Vi tu expresión. Vi tu expresión, vi que te enojaste, es evidente que estás enojado. ¿Por qué? Bueno, sí, estoy enojado, es que me... Ok, perfecto, pero eso se nota cuando usted está presente, ¿verdad? Entonces, elija muy bien el medio de comunicación. Pastor, es que no tengo saldo, entonces mejor voy a mandar mensajes
Eso es una realidad, ¿verdad? Voy a mandar mensaje porque me sale más barato que si llamo directamente. Entonces mejor diga, no, ninguna de las dos, mejor. A veces yo veo personas que están arreglando el mundo por medio de un chat. Ajá. Y el chat, usted tiene que entenderlo, es algo donde usted tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Por ejemplo, confírmenme si vamos a invitar a don Ronnie a la actividad en los próximos 15 minutos. Es una mala idea usar el chat, porque la persona del otro lado puede que lo esté viendo, puede que no, y entiende que el mensaje va a quedar ahí y lo puede responder cuando le da la gana. En ese caso quizás sería mejor decir, no, voy a llamar, porque es lo suficientemente importante, me tiene que dar una respuesta ya. Entonces voy a llamar. Igual el correo electrónico. Oye, de repente me pasa que si yo reviso el correo electrónico todas las noches, si no me he respondido, dice, no le va a responder, lo revisa todas las noches, ¿verdad? Es más, hay personas que dicen el correo electrónico cada 3 o 4 días. Entonces dice, no, le voy a poner ahí el mensaje porque no me interesa que me responda ya, puede responderme en una semana, no hay problema. Hay que escoger muy bien cuál va a ser el canal de comunicación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el canal de comunicación? Y no es a través de medios, por lo general electrónicos. No es que lo voy a contactar en la red social y entonces, uy, qué dicha, ahí está, voy a chatearle. No. Tiene que ser algo más personal. El lenguaje es el siguiente punto. Ahí la palabra que tiene que ir es lenguaje. El lenguaje tiene que ver con las palabras y formas que usamos cuando establecemos una conversación. En el caso de la juventud, debe tenerse muy claro que es necesario usar un lenguaje que esté a su nivel maduracional, contextual y académico. Muchas veces el liderazgo juvenil cae en el error de suponer que ciertos términos o conceptos son del dominio de los jóvenes, y no es así. Otro cuidado que se debe tener es no caer en el pachuquismo, como le dije ahora, ¿verdad? A veces suponemos que una palabra tiene que conocerla, ¿cómo no la va a conocer? Y la usamos, pero no nos ponemos a pensar, no, esa palabra tal vez no la entiende o no es de uso común. Nos pasa mucho con las palabras que tienen que ver con nuestro charco, ¿verdad? Las palabras que tienen que ver con la Biblia, con la liturgia que se lleva a cabo en la iglesia, el orden de las cosas, y las usamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, así decimos, estamos justificados. ¿Usted de verdad está seguro que la persona a la que usted está hablando entiende qué quiere decir justificado? Ahora que estamos redimidos, yo he conocido gente a la que yo le pregunto eso y me dice, no, pastor, honestamente no lo entiendo. Y gente está de años en la iglesia y no entiende qué es la diferencia entre estar redimido y estar justificado, por ejemplo. Entonces dice, no, yo no puedo usar esas palabras así tan, ¿verdad?, tan a la ligera, si no las he explicado antes. Usted puede explicarlas. Igual cuando va a usar una palabra, pues dice, tal vez esta palabra no resulta. Entonces dice, ese comportamiento tan extravagante que usted tiene. Extravagante. De verdad. Usted escucha a los jóvenes decir extravagante. No, ¿verdad? Usted dice, bueno, no, si voy a usar esa palabra, más vale que se le explique. Y si no, me la cambio por otra, un poquito más cercana a la realidad de ese joven. Y eso es muy importante. Muy importante. Yo siempre bromeo, pero entre broma y broma, en realidad esto sí pasó, ¿verdad? Hay una palabra, ¿verdad?, que de repente la gente le suena muy bonito y quiere usarlo, ¿verdad? Y era la palabra finado. Finado suena a alguien muy fino, ¿verdad? Y la persona lo usó en ese contexto, con la otra persona presente. Entonces digo, yo quiero darle gracias a Dios por el finado pastor fulano de tal. Entonces todo el mundo se rió. Sí. El finado pastor ya lo mató, empezaron a decir y todo, ¿verdad? Es la palabra que usamos para decir por la persona que ya ha muerto, ¿verdad? Y de la cual nos sentimos pues muy orgullosos en ese caso, ¿verdad? La persona escuchó la palabra, le gustó y quiso usarla, ¿verdad? Y ahora, Señor, un día yo terminé de enseñar y ella estaba muy agradecida por la enseñanza. Esto es cierto.
Y ella llegó al final de la enseñanza, estrechó mi mano, ¿verdad? Así con sus dos manos y dijo: pastor, muchas gracias por la enseñanza. Gracias al Señor, le digo yo. Me dice: usted no sabe, yo allí sentada todas las cosas que yo sentía, dijo ella. Y luego dijo: era una, no puedo explicarlo, era así como una concupiscencia. Y bueno, yo espero que no le haya causado eso, la enseñanza no estuvo hecha para eso, ¿verdad? Pero tal vez la palabra ciencia al final de concupiscencia le suena a ciencia, no sé qué habrá pasado ahí, le suena a conocimiento tal vez, pero en realidad lo que está diciendo es que la enseñanza mía le había causado muchos deseos bajos, deseos vergonzosos, ¿verdad? Entonces, uno a veces puede usar palabras sin saber, a uno mismo joven. A veces usted está usando palabras de domingo y el joven quiere ponerse a su altura y empieza a usar palabras de domingo también sin saber lo que significa. No haga eso, mejor baje y póngase al nivel y utilice un lenguaje en el que las dos personas se entiendan, ¿verdad? Y se entiendan bien, de tal forma que no haya ninguna complicación. El lenguaje, escoja muy bien el lenguaje que usted usa, que sea de dominio de los jóvenes. El mensaje que se transmite, F, siempre deberá llevar un objetivo. Usted ha escuchado eso mucho aquí, ¿verdad? Todo lleva objetivos, Ronnie. Todo lleva objetivos. Los trabajos llevan objetivos, las actividades llevan objetivos, los campos llevan objetivos. Sí, todo lleva objetivos. La comunicación también. Y vea por qué. Vea por qué. ¿Qué es lo que pretendo lograr con esa comunicación? A veces se descuida mucho este punto. Entonces se cae en el error de hablar por hablar. Se pierde la ocasión de poder aprender más de la otra persona, a veces de resolver algún asunto, de ponerse de acuerdo adecuadamente, etc. Yo eso lo he visto cientos de veces, ¿verdad? Tal vez viene el papá o la mamá que están preocupados por el hijo, y entonces vinieron a hablar con el líder de jóvenes o con el grupo de liderazgo, y se vinieron unos minuticos antes y ya dejaron al muchacho y dicen: vaya, ahorita llega fulanito, ven acá, vea que quiero contarle algo que está pasando con mi hijo, está pasando esto, y yo no sé qué hacer, y quiero que usted me ayude, ¿verdad? Entonces ya lo enrolaron, ¿verdad? Usted tiene que ayudar, ¿verdad? Ahora sí, ya la persona se fue, usted ya está en medio de la sociedad de jóvenes y viene el refrigerio, ¿ok? Entonces dice: ok, voy a acercarme para entablarle conversación, a ver si logro sacarle, ¿verdad? Entonces vamos a supongamos que los papás están muy preocupados porque el joven no está estudiando para sus exámenes. Llega del colegio, se encierra en el cuarto y hace cualquier cosa menos estudiar. Los papás entran y lo descubren jugando play, lo descubren viendo tele, en la compu, pero no está estudiando. Entonces te va a averiguar eso. Entonces dice: yo necesito un enlace, ¿verdad? Necesito ver cómo empieza la conversación. Entonces usted le pregunta: ¿qué? ¿Cómo va el cole? ¿Verdad? ¿Cómo va el cole? Entonces el chiquillo dice: ahí vamos, bien. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Cómo le fue con aquel nivel del juego que usted me había dicho el otro día que no podía pasarlo? Ah, bienísimo, porque ese sí le interesa, ¿verdad? Bienísimo. Llegó y encontró unas claves en internet. ¿En serio? ¿Dónde las encontró? Y ya usted se puso y conversó todo el refrigerio del juego. ¿Ya? Y sonrieron y se rieron y vacilaron. Y usted dice: bueno, qué bien. Y el domingo el papá le pregunta: ¿cómo le fue? ¿Y qué responde la persona? Bienísimo. Porque el líder está entendiendo que bienísimo es: viera que bien, conecté, conversamos, vacilamos. Pues no arreglaste el problema. Es más, estás a millones de años luz de arreglarlo. Ni siquiera lo abordaste. Eso suele pasar cuando nosotros no tenemos un objetivo claro. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Bueno, me voy a acercar y no me voy a ir hasta que no haya logrado entender por qué es que esta muchacha no quiere estudiar. Entonces sí, voy a entrarle. Como sea, ¿sabes que tus papás están muy preocupados por vos? Justo por lo mismo, te la pasas en los videojuegos, no estás estudiando, no estás haciendo tus labores. ¿Qué está pasando? No eras así antes, ¿qué pasa ahora? ¿Okay? Pero si nosotros no llegamos hasta ahí, diríamos:
De nada sirvió. Habló de todo usted, del partido, de todo, pero no de lo que se ocupaba. Hubo un objetivo. Ahora, otra vez, como siempre les digo, cuando hablamos de un objetivo no estamos diciendo el ejercicio didáctico, académico de voy a proponer un objetivo con un infinitivo. No, nada más es qué exactamente lo que usted quiere lograr. Usted se lo dice a usted mismo, dice que voy a ir a eso. Y cuando usted va, eso es lo que logra. Comunicación efectiva, ahí en la segunda página. Ahora sí, vamos a hablar de, yo tengo una comunicación con un joven que quiero lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Eso es lo que responde esto más o menos. Para que la comunicación pueda darse correctamente, es necesario pensar muy bien lo que se va a hablar. Hay ciertas conversaciones que son casuales, pero otras no. Tienen que ser bien pensadas, esa es la palabra que va ahí, pensadas y planeadas. Pensadas y planeadas. Cuando, por ejemplo, se le va a llamar la atención a un joven respecto a algo que está haciendo mal, le va a llamar la atención. Es decir, todos los líderes se pusieron de acuerdo. Vea, es que ese muchacho todo el tiempo viene y cuando él se pone a jugar, él no se controla y dice malas palabras. Y ya varios lo hemos escuchado y lo hemos corregido y le hemos dicho que no digas esas palabrotas aquí, que eso no, que no corresponde con el carácter de una persona cristiana. Entonces ya, vamos a resolver el problema. Entonces, usted tiene que pensar muy bien cómo va a abordar eso, qué palabras va a usar, de qué forma se lo va a decir. Tiene que tomar en cuenta cómo es esa persona. Y ahora sí, a partir de allí usted lo aborda. Si usted llega y dice, ok, supongamos que ya terminó la sociedad, o sea, supongamos que, ok, se pueden ir para la casa, todos menos Alvin. Usted se queda, Alvin. Y Alvin pregunta, ¿y yo por qué? Y yo le digo algo como esto: se queda y punto. ¿Cómo empezó mi resolución del problema? Empezó, ¿verdad? No ha empezado yo mal. ¿Cómo va a estar alguien cuando yo le hable? A la defensiva. A la defensiva. Porque él dice, me van a regañar. Y es más, alguien está pensando, ¿y qué le pasa a Ronnie? ¿Por qué no habla así? Ni que fuera mi tata. Y ya. Ya va mal. Ya va mal, ¿verdad? Entonces, a veces los problemas se hacen más grandes producto de cómo se abordan. Es muy importante saberlos abordar. Por eso dice ahí el punto, bien pensado y bien planeado. ¿Ok? Bien pensado y bien planeado. Si queríamos hablar, entonces quizás al puro principio de la actividad yo le he dicho, por cierto, mira, ahora al final ocupo hablar con vos un ratito. Entonces te quedas ahí nada más, te haces un ratito ahí y nos quedamos conversando. Él no va a entender que es nada malo, ni lo expuse ante todos los otros, ¿verdad? Uy, quizás aquí hizo algo, quién sabe, ¿verdad? Algo malo, fijo, porque no vio cómo le dijo, no vio cómo lo señaló, güey, ¿verdad? No hay nada de eso. También pasa que en el momento mismo de la resolución, usted puede no tener el control que debería tener de la situación. ¿Cuándo suele pasar eso? Cuando usted no se guardó lo que iba a hablar. No se lo guardó. Entonces supongamos, volvamos al caso de Andy, que yo lo comenté con Adriana. Y le dije a Adriana, estoy preocupadísimo por alguien y su comportamiento y las malas palabras. Y ya estoy harto, yo estoy harto, ¿verdad? De eso, ya. O sea, hoy se acaba. Y Adriana se encuentra Andy y dice, uy, fíjate lo que me dijo Ronnie. No es que... Y ahí va. Y cuando alguien llega a esa reunión, ya alguien sabe qué es lo que está pasando. Porque ya alguien llegó. Alguien llegó y dijo, por cierto, cuídese, ahora le van a hablar y le van a decir. Y cuando usted llega y dice, bueno, vamos a hablar, ya la persona empieza increpándolo a usted, culpándolo a usted y diciéndole, ¿por qué usted no me dijo a mí a solas y anda diciéndole a todo el mundo? Y tiene razón. Tiene toda la razón, ¿verdad? Y luego como líderes nada más atinamos a decir, yo no sé por qué se enojó. No sabe por qué se enojó. En serio. ¿Verdad? Hicimos las cosas mal. Vean Proverbios 25:11. Alguien que me lo busque y me lo lea bien fuerte. Proverbios 25:11.
Ok, la palabra dicha como conviene es comparada aquí ¿con qué? Como una manzanita de oro, ¿verdad? Con figuritas de plata. Entonces imagínense al joyero preparándola con mucho cuidado, ¿verdad? Hasta que ya sale esa joya chiquita, bien bonita, ¿verdad? Un arete, imaginémonos, ¿verdad? Y si usted agarra y lo revisa, usted dice, wow, qué detalle, qué bien, vean todos los detallitos, cómo los cuidó el orfebre. Bueno, dice la Biblia, cuando usted dice las cosas como tiene que decirlas, se compara a alguien que se tomó el tiempo de detallar una figurita de estas. Tómese el tiempo para decir las cosas como conviene. Si hay formas de decir como conviene, también hay formas de decirlo como no conviene. Entonces, recuerde siempre, piense bien lo que va a decir. Piense bien lo que va a decir. Cuando usted crea que ya lo pensó, vuélvalo a pensar. Vuélvalo a pensar, vuélvalo a analizar, revíselo, repáselo mentalmente una y otra vez. Entonces diga, ok, ya sé, especialmente cuando se trata de problemas. Especialmente. Para que la comunicación sea efectiva. Segundo, la comunicación que funciona es aquella en la que hay participación. Eso ya lo vimos un poquito en el primer punto. La palabra que hoy es participación. Cuando un acto comunicativo se transforma en un monólogo, simplemente tenemos que aceptar que no está llevando a ninguna parte. Ocurre muy frecuentemente cuando ejercemos un liderazgo autoritativo. Damos directrices, pero sin contar con la adecuada realimentación. No me doy el chance, porque yo solamente estoy para decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, etcétera, etcétera. Soy muy directivo. Usted tiene que hacer así, tiene que hacer acá, tiene que hacer allá. Y nunca doy el chance a la participación, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente van a hacer los muchachos? Posiblemente van a decir, ¿para qué le voy a decir nada? Si mi atención me va a poner. Entonces mejor no le digo nada, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Una reprensión es un acto comunicativo. Una reprensión es un acto comunicativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tratamos de hacerlo bien. Bien. Usted puede aún regañar, pero aún regañando tiene que saberlo hacer bien. Tiene que saber hacerlo bien. Por lo general, cuando decimos esto, vaya a Santiago 1:19. Cuando decimos esto, yo suelo decirle a la gente que la mejor manera de lograr algo en las personas es que usted haya depositado algo antes. Esa es la razón por la que muchas veces a uno le dicen, ¿por qué no me ayuda? Porque la persona que te está pidiendo la ayuda posiblemente ya no tiene la cuenta de esa persona, y la otra persona está en cero, más está en números rojos, y quiere aprovecharse de su cuenta, que tal vez está en números más favorables. Cuando usted tiene una buena relación con las personas, cuando usted es amable, cuando usted hace bien las cosas, entonces pasa algo muy, muy importante. Usted tiene una buena presentación para con esa persona y poder llamarle la atención, por ejemplo. ¿Verdad? Ahorita le voy a enseñar un versículo que habla de eso. Pero vaya a Santiago 1:19, usted lo conoce. ¿Quién me lo lee? Sí. Sí. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. Ese por esto, yo siempre les digo que lo subrayen y lo apunten, hagan una flechita que apunta al 18. ¿Por qué dice por esto? Y dice, ¿por qué? Por esto. ¿Y qué es esto? Lo que está en el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Porque usted es salvo. Porque usted conoce al Señor Jesús. Porque usted es diferente. Porque el Espíritu Santo le gobierna. Por eso, sea tarde para hablar, sea pronto para oír, sea tarde para airarse. Por eso. Hay personas que se justifican, especialmente en el liderazgo. Pastor, es que yo soy de un carácter muy fuerte. Me cuesta controlarme. Es válido, es válido. No todos tenemos el mismo temperamento. Pero una cosa es decir eso y otra cosa es usarlo como una excusa de que yo no me puedo controlar. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Una cosa es que yo diga, me cuesta, y otra cosa es que yo diga, así soy yo. Así soy yo.
Yo digo las cosas directo. No. Eso no tiene nada que ver con ser directo. Usted puede ser directo y ser apacible también. Ser directo no significa ser grosero. Pero a veces cerramos las puertas de una conversación que pudo tener muchísimo mejores resultados justamente por eso. Por ejemplo, hay personas que no aceptan que una conversación la otra persona esté totalmente en el polo opuesto. No lo aceptan. Por ejemplo, usted empezó a hablar con este joven. A mí me pasó una vez con una muchacha que ella fumaba marihuana. Entonces, él me dijo, fumar marihuana está bien. Yo lo hago y a mí nada me ha pasado. Me dijo, bueno. Entonces me dice, no hay nada que usted me diga que me haga cambiar de opinión. Yo le dije, bueno, en realidad yo no estoy tratando de cambiar tu opinión con ese respecto, ya lo dijiste, es tu opinión. Lo que me gustaría más bien saber es, ¿con base en qué tenés esa opinión? Si no, es lo que yo pienso. Sí, puede ser lo que vos pensás, pero ¿con base en qué? Déjame contarte cómo pienso yo. Yo pienso que la marihuana sí hace daño. Y te voy a decir algunos de los que yo he leído, y no los he leído en cualquier lado. Son estudios científicos serios que permiten ver que la marihuana A, B, C, D, I. De hecho, al final me dijo, yo no sabía eso. Le dije, bueno, quizás porque solamente repetí lo que escuchaste de alguien y no te has dado chance de estudiar. Pero yo aguanté el chaparrón, aguanté sus malas actitudes, aguanté su mala cara mientras le explicaba y demás. ¿Qué tal si yo no lo hago así? ¿Qué tal si cuando ella me dice, a mí me parece que fumar marihuana está bien? Y yo digo, bueno, haga lo que le dé la gana entonces. Y luego se dice, qué chiquilla más malcriada esa. Se espera más de usted, lo que estoy tratando de decirle. Se espera más. Si usted dice, uy, yo voy a llegar a arreglar un problema y todo se va a arreglar fácil. No se va a arreglar fácilmente. Si cuando hay problemas, las posiciones están claramente definidas. El papá está enojado, la mamá también, el hijo no quiere hacer. Y usted llega ahí en medio a ver cómo ayuda. Y usted espera que todo se arregle fácil. No, lo tiene que saber. ¿Verdad? Ahora viene el versículo que le decía. Vaya a 2 Timoteo. El versículo que le decía ahorita, no está ahí, no está en la hoja. 2 Timoteo. Pero quiero que aprovechemos y lo anoten. 2:24. 2 Timoteo 2:24. Estamos diciendo que puede haber una posición complicada, pero que usted no se va a poner a la misma altura, ¿ok? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Vio eso del lazo del diablo? Usted le está dando a una persona que lo contradice, que no está de acuerdo con usted, y Dios dice en su palabra que es como que esa persona estuviera enlazada por el diablo y el diablo la manipula como le da la gana. Y dice que la forma de ayudar a esa persona a que ese lazo se rompa y ese dominio no exista más es que usted actúe con mansedumbre, que corrija, que enseñe lo correcto con mansedumbre, no en una forma contenciosa, no contenciosos. Recuerde eso. Cuando nos comunicamos, decimos en el punto C, siempre será una buena idea ponernos en la posición, la palabra que va ahí es posición de la otra persona. Como ya vimos antes, determinar desde qué lugar me está hablando. Es muy diferente, por ejemplo, que una joven nos hable respecto a sus necesidades económicas, siendo de una clase acomodada, a que lo haga una joven que viene de un estrato menos privilegiado. Estamos hablando de dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Entonces usted tiene que saber desde dónde le están hablando. Quiero comunicarme, quiero entender a esta joven, quiero entender a este joven, pero ¿cómo me está hablando? ¿Desde dónde me habla?
Yo tengo que entender eso. Y para poder entender eso, tengo que ponerme un ratito en su posición. Por eso, cuando vienen a hablarnos, solemos preguntar bastante, para entender. Por eso preguntamos, para entender, ¿verdad? Es que últimamente no me llevo bien con mis papás, dice la joven. Últimamente es desde hace cuánto. Y puede ser como desde hace unos 4 meses. Ok. ¿Recordás algún evento que haya ocurrido hace 4 meses exactamente? Ah, bueno, sí. Ese día nos peleamos muy feo. Ok. Se pelearon muy feo. Contame, ¿qué fue lo que pasó? Yo no me doy cuenta de eso si no pregunto. Si me quedo con lo que me está diciendo al inicio, y mis papás me hacen caras, me molesta mucho que sean así conmigo, y de repente usted entiende, y dice, bueno, ¿no será tal vez que están resentidos contigo por la forma tan fea que los trataste hace 4 meses? Por las palabras tan groseras que les dijiste. Tal vez se sienten resentidos, molestos contigo. Pero no voy a enterarme si no pregunto. Tengo que preguntar. Y luego tengo que tratar de ponerme en la posición de esa persona, que es la parte más difícil de esto. Cuando un joven viene a hablar de usted, siempre manténgase en oración diciendo, Señor, ayúdeme a entender qué es lo que aquí está pasando. Ayúdeme a entender qué es lo que aquí está pasando, porque esta persona se nota muy dolida, se nota que esto le está causando problemas, pero ayúdeme a entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, usted va preguntando, se va enterando, y en el proceso se va poniendo en la posición de esa persona. Bueno, si esta persona me está diciendo que está sufriendo mucho y se le nota que de verdad sufre, ¿por qué sufre? ¿Por qué nada más no corrige su conducta? ¿Por qué se le complica tanto corregir su conducta? ¿A qué se deberá? ¿Será que es rebelde nada más? ¿Será que también guarda resentimiento? ¿Será que hay más de lo que me ha dicho en realidad? ¿Qué es lo que pasa? Y con base en eso, usted puede actuar mejor. No abandone esa posición. Lucas 6:31, ¿qué dice? Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Fácil, sencillo, rápido y básico, ¿verdad? La regla de oro. La hemos visto en otros momentos. Como me gustaría que me escuchen a mí, así voy a escuchar. Como me gustaría que intenten entenderme a mí, así voy a intentar entender. Ahora, las preguntas, conforme más chiquitos son los jóvenes, más sencillas tienen que ser. Más sencillas. A veces usted pregunta a un joven, ¿cómo te sentiste? Y el joven no sabe relacionar muy bien esa pregunta, porque no sabe relacionar sus emociones con sus acciones. Entonces dice, ¿cómo? No entiendo la pregunta. No es que se está haciendo el interesante, es que de verdad no entiende la pregunta, ¿verdad? Entonces quizás la tenemos que reformular. ¿Te enojó que te dijera eso? Ah, sí, claro, me hizo enojar mucho. ¿Y cómo te pusiste cuando estabas enojado? ¿Qué cosas hiciste? Uy, me fui muy enojado, tiré la puerta del cuarto y salí y me fui a dar una vuelta. Ah, ok. Quizás no se relaciona con la primera pregunta, pero usted empieza a bajar hasta que llega al punto donde la persona entiende. Y pasa mucho con los jóvenes. A veces los jóvenes parece que están poniendo atención y no están poniendo atención. Usted les está hablando, están haciendo así, no le están poniendo atención a usted. Usted necesita reubicarse, reposicionar a ese joven, y a veces tiene que ponerlo a hacer cosas para que logre usted sacar lo que usted necesita, ¿verdad? Recuerdo con un joven que estaba muy triste porque lo habían castigado, porque se había robado un dinero de la mamá, era mucho dinero, y lo descubrieron. Entonces se sentía muy avergonzado consigo mismo, con su mamá y todo, pero no articulaba la palabra, no hablaba. Y la mamá decía, mi amor, ya yo lo perdoné, no se preocupe, ya el dinero lo de menos, ¿verdad? Pero el muchacho no lo hacía. Ahí como, espera fuera un momento. Y empezamos a usar una dinámica un poco distinta, ¿verdad? Yo le dije, voy a empezar a usar algunas frases y
quiero que te pongas a distancia mía, levántate de ahí, vas a ponerte a distancia mía. Si lo que yo estoy diciendo tengo razón, te vas a acercar a mí. Si lo que digo no tengo razón, te vas a alejar de mí. ¿Te suena bonita la dinámica? Sí. Eso hizo que yo le pusiera palabras, por decirlo de alguna manera. O sea, yo puedo sentir en este momento que lo que vos tenés es una terrible vergüenza. ¿Es así? Sí, muchacho, caminó hacia adelante. Y creo que la vergüenza se debe a que tus papás esperan mucho de vos y sentís que los decepcionaste terriblemente. Caminó otra vez hacia adelante. Y ahora no tenés ni la más mínima idea de cómo arreglar este asunto. Desearías tener el dinero y devolverlo, pero no lo tenés. Y eso te está matando. Y él se puso a llorar. No habló, como nosotros hubiéramos querido. Pero ahora estaba en la posición de poder abrazar a su mamá, y su mamá por lo menos iba a estar enterada de qué era lo que él sentía. Tenía escasos 11 años, difícilmente uno articula ese tipo de cosas a esa edad. Usted tiene que ayudarle, es lo que estoy tratando de decir. No se conforme con decirle a papá o a mamá, es que no habla, mira que no me dice nada, yo le pregunto y le pregunto, ahí está como tontito y no. Tiene que buscar la manera. Buscar la manera. Y en ese buscar la manera, a veces se va a topar con jóvenes enojados, por ejemplo. Dele curso al enojo. Decimos, no, usted a mí no me habla así. No, entonces, sí, si no, ¿cuándo va a hablar? Y ya el muchacho por fin habló y dice, basta, y golpea la mesa, que estoy harto de la manera en que a mí me tratan. Entonces usted se cae, pone atención. Usted me dice, no, hable más bajito, vea, no me grite. ¿Por qué? Porque está hablando, te está contando, te está diciéndote lo duro que es, lo que tiene en su corazón. El acto comunicativo involucra que usted se ponga en el acto. Yo tenía un profesor en la U que cuando alguien le hacía una pregunta, él respondía de una forma muy particular, ¿verdad? Entonces, porque él era muy emocionado, era explicando un tema y él estaba explicando cómo se tenía que hacer. Y entonces, cuando él terminó de explicar, él dijo a nosotros estamos dijo, a ver, entonces, puso un caso, ¿verdad? Si un cliente dice, en este momento viene y le dice a usted esto es, y ya le explicó todo un caso y escogió un compañero, ¿verdad? Entonces dice, ¿y usted, compañero, qué haría? Entonces, el compañero, obviamente, ¿verdad? El choque, ¿verdad? Sí, me escogió a mí, ¿verdad? Entonces, compañero, se casi como, Jay, no sé, profe, Jay, yo creo que yo lo que diría es que me dé tiempo para investigar, ¿verdad? Entonces, el profesor se enojó y le dijo, ¡jamás! Si usted es el hombre que tiene que dar las respuestas, ¿cómo le va a decir usted que le va a dar tiempo? Entonces la frase, póngase la camiseta, le dijo. Póngase la camiseta, a mí se me quedó. Entonces usted como líder de jóvenes, póngase la camiseta, haga la tarea, póngase en el asunto, ¿verdad? No se conforme con decir, es que yo no entiendo, es que yo no sé, ¿verdad? Sino que usted va a ir un paso más allá. La comunicación en la mayor parte de los casos se vuelve inefectiva porque a la hora de efectuarla tendemos mucho a las suposiciones. Suposiciones, eso es lo que usted tiene que poner aquí. El mayor problema con la suposición es que nos da un sesgo muy alto. De hecho, podríamos decir que casi nada de lo que se llega a hablar será tomado en cuenta. O todavía peor, lo que se diga será una confirmación de lo que creemos que es lo que está pasando. Antes de suponer, mejor preguntar. Ajá. Pasa mucho. La mamá viene y dice, aquí le traigo a mi hijo, ayúdelo por favor. Usted lo ha visto en la sociedad de jóvenes, ¿ha visto qué calladito que es él? Y usted dice, sí, yo lo he notado, que él es un poco callado, es que tiene Asperger. ¿Ah, en serio? ¿Y cómo lo sabe? Yo vi un programa en Nat Geo y ahí explicaban todo. Y él tiene todos los síntomas. Y usted va y se traga el anzuelo y dice, sí, es un Asperger. Y usted se va a investigar, ¿verdad? Y se mete y revisa y usted dice, Asperger.
Ahora, cada cosa que ese muchacho haga, usted dice, ve, es porque es Asperger. Vean, lo de Asperger. Y vean, Asperger. Eso tiene un nombre, se llama etiquetar. Y por lo general, cuando usted levanta suposiciones, ya usted no va a quitar la mira de la suposición que hizo. Es algo terrible. No se ponga. Son varios los aspectos que participan en la comunicación, no solamente la palabra. Por ejemplo, hay sentimientos. Ahí usted puede poner sentimientos, emociones, cogniciones que se hacen presentes mientras nos comunicamos. Tenemos que estar conscientes que así es, porque solamente en esa medida vamos a tener mayor efectividad. O sea, no confíe solo en la palabra, ¿verdad? No confíe solamente en la palabra. Le dije tal cosa y se le pusieron los ojos llorosos. Acabo de tocar algo importante ahí. Cuando yo dije eso, se le pusieron los ojos llorosos. Algo está pasando. Entonces, yo necesito volver ahí y necesito revisar qué es lo que está pasando. Aunque de palabra me dijo que no pasa nada, cuando yo mencioné esto, le noté inquieto, noté que había tocado algo. Entonces tengo que volver, hay que estar atentos. Aprendamos a ser directos. La palabra que hoy es directos en el hebreo. Aprendamos a ser directos en la comunicación. Directos. Seamos asertivos, eso es lo que quiere decir. Es que yo voy a ir y voy a hacer las cosas tal cual, como dice la Biblia, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Directo, sea asertivo, ¿verdad? Cuando no lo hacemos así, sino que pretendemos que las personas entiendan por medios indirectos, entonces fracasamos al querer conectar con los jóvenes, ¿verdad? Yo le digo una indirecta para ver si agarra. No. Por ejemplo, supongamos que yo soy líder de jóvenes y yo sé, porque un papá me dijo, ¿verdad?, que Miguel está mintiendo. Miguel, vea qué raro, últimamente miente, y ya yo estoy, dice el papá, mal. Entonces yo, muy bien intencionado, preparo una enseñanza, adivine de qué, de la mentira. Yo mejor hubiera tocado ese tema con Miguel, ¿verdad? Pero no, yo preparo una enseñanza de la mentira, porque en la enseñanza yo le voy a decir a Miguel todo lo que yo quiero decirle. Entonces, mientras yo estoy enseñando, entonces yo digo, voy a ponerles un ejemplo. Había un muchacho que se llamaba Miquel, y Miquel le pasaba esto, y todos los ejemplos que doy se acercan a Miguel, ¿verdad? Y cada vez que toco un punto, vuelvo a ver a Miguel, así como... Y hay que hablar con la verdad, hermanos. Y luego los papás preguntan, ¿cómo le fue con Miguel? No, ya le hablé. Usted no ha hablado nada. No ha hablado nada. O en el grupo de amigos, usted dice, ¿qué? Tal cosa. Y vean, muchachos, hay que hablar con la verdad. ¿Usted qué piensa, Miguel? No. Aprendamos a ser directos. Mira, ocupo hablar con vos. Vení acá, tus papás están preocupados, me han comentado esto, yo he notado esto y me preocupa. Me preocupa el comportamiento que estás teniendo. ¿Qué está pasando? ¿Ok? Directo. Asertivos. Si no, después provocamos problemas. Ahora, tercero, principales distractores de la comunicación. Al hablar con jóvenes es importante aprender a conectar. La palabra que hoy es conectar. Ya lo vimos, tomando como base dónde se encuentran. No funciona irse por las ramas, como se dice popularmente. No se distraiga de los aspectos importantes. ¿Ok? No se vaya por las ramas, no se distraiga de los aspectos importantes. Y le pongo un ejemplillo. Suponga que un joven viene a usted porque siente que va a fracasar en un examen. Con tal de animarlo, usted le empieza a contar que el colegio fue muy fácil en su caso. Buenas notas, excelentes exámenes, y que lo único que debe hacer es esforzarse. Ese tipo de comunicación fracasará, porque no ayuda en nada al problema presente. Era mejor empezar desde donde está la persona, quizás preguntando por qué sientes que fracasarás en el examen. Y eso es lo más común del mundo. Mira, es cierto que tenés miedo del examen de mate ahora, que viene para... Sí, es que... ¿Y qué están viendo? ¿Qué materia están viendo? Trigonometría. Fácil.
¿Cómo se tenerle miedo a eso? ¿Ya estudió? No, eso es facilísimo. Yo recuerdo en el cole cuando a mí me hacían esos exámenes puros cienes. Puros cienes. Lo más fácil que hay en matemática. Anímese, vamos, póngale. ¿Arreglaste algo? No. Más bien el muchacho dice, debe ser el ser más estúpido del planeta, porque eso es tan fácil y yo no lo entiendo. ¿Verdad? No, usted logró lo contrario. Lo contrario. ¿Verdad? Empieza siempre donde está la persona. Si la persona en ese momento dice, pienso que voy a fracasar porque tengo miedo, te dirá, pero ¿por qué tienes miedo? ¿No has estudiado lo suficiente? No, sí he estudiado. Bueno, entonces tienes que confiar en Dios. Ya hiciste tu parte, ahora a Dios le toca hacer la otra parte. Vamos, ¿verdad? Pero es necesario que empecemos donde la persona está, no donde usted está, donde la persona está. Evite las distracciones propias del ambiente, esto es muy importante. Escoja un lugar apropiado para conversar. ¿Se quiere conversar con alguien? Escoja un lugar apropiado. Ahora, vea las reglas. Esto no implica que sea un espacio necesariamente a solas, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Y muchísimo menos cuando se trata de una persona del género opuesto. No. Se trata de evitar condiciones como el ruido, como espacios cerrados, poca oxigenación, etc. Si un joven del género opuesto se acerca para hablar con usted y hay mucho ruido porque recién terminó la reunión de jóvenes, entonces usted puede alejarse un poco dentro del mismo salón, por ejemplo. Uno lo hace en la iglesia. Si viene el hermano y dice, pastor, ocupo hacerle una pregunta, venga conmigo. Y uno lo lleva ahí a la primera banca, ahí siguen los hermanos, ahí siguen dando vueltas, pero hay un poquito más de silencio aquí para que me converse. Es una conversación rápida tal vez, entonces vamos a aquí donde está el espacio abierto, donde todo el mundo puede ver y demás. A mí una vez me pasó que yo estaba en una iglesia y una señora vino y ella dijo, ¿puedo hablar con usted? Era nueva. ¿Puedo hablar con usted, pastor? Y yo le dije, claro. Y yo hago eso normalmente, me siento ahí en la primera banca, ¿verdad? Y otra esposa de pastor iba pasando y me dijo, Ron, yo fui, ¿qué pasó? Y yo, esa señora no me da buena espina. Me voy a quedar justo aquí, hablando con otra señora. Yo le dije, quédese ahí, quédese. Las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Que no tenemos los varones. Entonces, yo agradecí eso, ¿verdad? Todo lo que usted haga para protegerse, mejor. Ahora, vea, siga ahí. Si el tema es muy personal, puede solicitar la ayuda a una persona del mismo género de quien pregunta. Por ejemplo, eso hice yo una vez con una señora que llegó y empezó a hablar cosas que no tenía yo que escucharles. Yo le dije, disculpe, vamos a detener la conversación ahí y más bien voy a llamarle a una de las esposas del pastor para que venga a hablar con usted. No, pero es que a mí me dijeron que usted dijo, sí, pero no va a ser yo el que lo atienda. Creo que una mujer va a entender mejor eso que usted está diciendo. Entonces vamos a llamarla y ella va a hablar con usted. Entonces, es importante, pero le pongo ahí, por regla general, recuerde, siempre, y se lo puse en mayúsculas, será un error tomar tiempo para hablar con una persona del género opuesto, aunque no haya de primer momento ninguna mala intención. Eclesiastés 10:1, ¿qué dice? Lo conoces en memoria, ¿no? Las moscas muertas hacen y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Sabio y honorable, y una pequeña cosita. Una pequeña cosita es el ejemplo que está poniendo el libro de Eclesiastés es el perfumista estaba haciendo su perfume, extrayendo todas las esencias y no se dio cuenta y una mosca cayó en sus esencias. Él siguió su trabajo y cuando fue a encontrar según él un delicioso perfume, aquello hedía. Obviamente, porque hay un cuerpo muerto ahí. Entonces dice la Biblia, así pasa con alguien que es estimado como muy sabio por una pequeña locura. Entonces, la locura no tiene que ser grande, puede ser pequeña, y esa pequeña locura trae problemas. Entonces, tenga mucho, pero mucho cuidado. Otro aspecto que influye en una comunicación que fracasa es no leer adecuadamente lo que pasa. La palabra que va ahí es pasa, lo que pasa con la persona. Una mala lectura del momento, del tema a tocar,
del ambiente, de las emociones que están involucradas, entre otras cosas, puede provocar un rotundo fracaso. Mida lo que está pasando. Mida lo que está pasando. ¿De qué se trata esto? ¿De una rabieta? ¿De una tontería? ¿De algo sin sentido? ¿De algo importante? ¿De qué se trata? ¿En qué momento está la persona? Para que usted no vaya a tener un problema. Siempre que alguien viene buscando consejo, va a tratar de ponerlo a usted en una posición. Usted se comunica con esa persona. Por ejemplo, un muchacho muy joven puede verle a usted como su papá, puede verle como su hermano mayor o su hermana mayor, puede verle como su mamá. Entonces, usted tiene que saber eso. Tiene que saber que esa persona le está viendo así. Y usted tiene que saber cómo se va a comportar ante eso. Si va a aceptar eso o no lo va a aceptar. Yo recuerdo una vez que estaba con una señora muy anciana y ella tenía un problema. Y ella quiso venir a la consulta. Y ella me dijo, de arrancada, ¿usted podría ser mi hijo? Yo le dije, sí, pero no soy su hijo. En este momento soy su terapeuta. Y entonces usted está aquí porque usted quiso venir para arreglar el problema. Allá, tonto yo, si acepto que me trate de esa manera, porque a partir de ahí, adivinen qué se va a convertir eso, en que ella me va a aconsejar a mí entonces. Se tiene que tomar eso en consideración. Una última cuestión a tomar en cuenta es: nunca permita que la comunicación se dé por medio de una tercera persona. Nunca permita que la comunicación se dé por medio de una tercera persona. Por medio de una tercera persona. Justamente por este grave error es que se generan toda clase de problemas: chismes, malos entendidos, contiendas, divisiones, discusiones, etc. No mandamos recados a las personas cuando en realidad lo que ocupamos es hablar con ellas. Recuerde que en el caso de los jóvenes suelen ser muy inseguros respecto de sí mismos, a veces un poco retraídos, pero eso no quiere decir que no se puedan comunicar como para involucrar a otra persona. Ajá. ¿De acuerdo? No mandamos recados. Hay gente bien intencionada. Yo le puedo decir, es que yo sé cómo hablarle, es que a mí sí me hace caso. Olvídese de eso. La comunicación es directa con la persona que en ese momento está necesitada de la comunicación. Y lo último, cuidados a la hora de comunicarse. Nunca se deje llevar por lo que le dijeron. El principio básico de la comunicación para que sea efectuada sanamente es: escuche primero. Escuche primero. No se deje guiar. Escuche con atención. Escuche detalladamente. Dice el 17 de 26 en Proverbios: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Se va a tomar como una sorpresita, ¿ah? Y la Biblia dice: me dejé de llevar. Cuidado con dejarse llevar. Cuidado con tomar la primera impresión. A veces nos pasa eso y estropeamos todo. El muchacho viene y dice: es que en la casa me tratan mal. Claro, si ese señor ya yo lo había visto, es el legítimo, pero el legítimo abusador. Y usted ya se tomó una idea del papá. Viejo ese, y aquí y allá. Escuche primero, analice después, revise, no se forme ideas tan rápido. Aquí se lo pongo ahorita más adelante. Hay momentos que resultan claramente malos para establecer una comunicación. Por ejemplo, cuando estamos muy apresurados, cuando tenemos hambre, cuando no sabemos con certeza qué es lo que vamos a hablar. Escoja muy bien el momento en que se dará una conversación, y si es necesario, establezca una cita para hablar y prepare las condiciones para tener éxito, ¿verdad? No hablamos las cosas rápido. Sí, pero dígame que voy saliendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y usted va a hacer una cita express, ¿verdad? No, es que yo tengo muchas dudas porque no sé qué hacer, y ahí es donde viene la famosa frase aquella de: bueno, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y vamos a ver cómo nos va. ¡Wow! ¡Qué profundo! Y ahí es donde viene. A nosotros nos culpan de hacer eso. Nos culpan de dar simples muletillas para arreglar los problemas. Y a veces tienen razón. A veces tienen razón. No será mejor decir: mira, no te puedo atender ahorita como te lo mereces, porque voy rápido. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo
Vamos a hablar tal día, tal hora. Eso sí, una vez que usted puso el día y la hora, cumpla, ¿verdad? Cumpla. No caiga en el juego en el que una persona joven le podría intentar meter. Usted es la persona a cargo de la comunicación, recuerde eso. Usted es la persona a cargo, la palabra que es cargo, a cargo de la comunicación. Algunas cuestiones que podrían pasar son caer en el juego de la autocompasión, colocarse ciegamente del lado del joven, justificar las conductas, entre otras. Recuerde que como persona a cargo tiene que llevar la comunicación a buen fin, es decir, no se incline solo por lo que está escuchando. Usted puede caer en ese juego. Entonces, usted le pregunta al joven, ¿y qué? ¿Te maltrataron? Y el joven dice, sí, me maltrataron. Me trataron malísimo, pastor. Y a usted se está imaginando la llamada al PANI y todo. Y habla con el papá o la mamá. Y dice, claro, lo regañamos, pero nada del otro mundo, pastor. Lo que le dijimos es que no puede estar con esa conducta. O le quitamos el celular por 3 días. Si usted puede caer en el juego si no tiene cuidado. Puede caer en el juego si no tiene cuidado. Entonces, necesita estar claro. Si usted no tiene idea acerca de cómo llevar a cabo una comunicación específica, quizás algún problema que desconoce cómo tratar o una decisión que se está tornando difícil de tomar, es mejor que busque apoyo. No es que busque apoyo, ¿verdad? Es apoyo. Busque apoyo. También por regla general, su primera línea de comunicación debe ser con el pastor y su esposa. No pierda de vista que posiblemente ellos en el ministerio se han tenido que enfrentar a situaciones parecidas. ¿Ok? Yo no me llevo con el pastor. No me llevo, me cae mal. ¿Ah, en serio? ¿De veras? Quizás no debería estar en esa iglesia entonces usted. O tal vez debería ponerse a cuenta con el Señor. Eso es muy importante, jóvenes. Muchos ministerios de muchos siervos del Señor son infructíferos, son infértiles por su relación con su pastor. El pastor de los pastores dice, no me gusta tu actitud, apesta y no te bendigo. Entonces, cuidado. Es que yo con el pastor no tengo una buena relación. ¿En serio? Pues arréglela, porque él es la persona a cargo suyo, a quien usted puede recurrir. Sí, me está pasando esto, estoy con este problema, a esta persona le está pasando esto, no sé cómo hacer. Ya he intentado todo, pero no le llego. La relación principalmente de los obreros con los pastores suele ser una relación tensa, muchas veces. Suele ser tensa. ¿Por qué? Porque es una relación de trabajo, al fin de cuentas. Pero eso no implica que uno no va a respetarle. Y eso téngalo siempre claro. Siempre. Si en el proceso de comunicación usted ve su integridad, esa es la palabra que va ahí, su integridad comprometida, entonces ha llegado el momento de alejarse y retomar el control. Aléjese. Esto podría suceder, por ejemplo, porque usted tiene sentimientos encontrados hacia esa persona, la que usted está aconsejando. Enojo, amor, deseo, lujuria, etc. Por eso es que no aconsejamos que sean de distinto género. Pero bueno, ahora usted sabe que eso va dando tiempo, ¿verdad? O sea, ya no solamente en una vida. También porque usted permitió que la comunicación se diera en un tono inadecuado. Abrió demasiado la línea de amistad. Porque lo que la persona le contó es algo que le afecta a usted también. O bien porque se trata de un tema legal o demasiado delicado. Y usted dice, no quiero. No continúa a menos que haya hecho los correctivos necesarios, ya que continuar lo único que garantizará es problemas mayores. No siga. Dice, no, ya esto se salió de las manos. Yo le di mucha oportunidad, ahora ya no me ve como una persona líder, me ve como su amigo, me ve como su compañero, me ve como cualquier cosa, menos como lo que debiera verme. Entonces mejor de un paso atrás y diga, yo no puedo ayudarle a usted con eso que usted me viene a contar. También pasa a veces que el problema que le está contando es algo que usted no ha resuelto. De eso vamos a hablar más en consejería. Ahora, pues por hoy terminamos, pero a veces uno tiene un problema no resuelto y la persona viene y le habla justo el problema que usted no ha resuelto. Y usted se pone a hacerse una bomba de mocos ahí con la persona y lloran los dos. Y termina, peor, usted termina la otra persona
aconsejándole a usted y animándole. Entonces, no funciona, ¿verdad? ¿Está bien?